El camionero hace una señal al que viene detrás para que pase. Los dos vehículos casi chocan. A David le cuesta estabilizarse. El camión sigue provocando, delante frena brusco ocasionalmente. David se prepara para adelantar por la izquierda. El camión también va a la izquierda. David va a la derecha. El cisterna también a la derecha. ¿Quieres jugar conmigo, verdad? David está muy enfadado. Él golpea el tanque de gas. El coche se sale hacia la carretera de tierra. David sigue acelerando. Finalmente pasó junto al camión cisterna, pero solo fue feliz durante 3 segundos. Pronto llega el camión cisterna rugiendo. La distancia entre los dos vehículos es cada vez más corta. El coche de David había alcanzado las 180 millas por hora. El sonido del cuerno era como el silbido de esta bestia de acero y golpea el coche de David. David está muerto de miedo. El camión cisterna está detrás del coche. David fue muy cuidadoso. Estaba a punto de pasar un área de servicio. David se desvía, pero iba demasiado rápido. El coche no tiene tiempo de parar. El coche derrapó y se estrelló contra el guardarraya. Por suerte, David estaba bien. Entró en el área de servicio en estado de shock y se lavó la cara. Pero justo cuando salió del baño, vio el camión cisterna estacionarse afuera también. No había ningún conductor en él. Probablemente el demonio también estaba en la habitación. Empezó a mirar por todas partes. Había un hombre en la ventana. Estaba bebiendo una cerveza y mirando por la ventanilla. Sus vaqueros manchados de grasa. La bota izquierda estaba excesivamente desgastada y parecía que había pisado mucho el embrague. Es él. David se acercó a él para discutir, pero a él no le importa. David tira su sándwich, lanza un gancho. Los dos hombres se enfrentaron. El tendero le apartó, salió de la tienda y arrancó el motor. Aparentemente no era el conductor del camión cisterna. David sube y corre. Fue detenido por un conductor de autobús escolar a poca distancia. El motor del autobús escolar no arranca. Quiere venir para ayudar a empujar el autobús en la parte trasera. David se pone en la parte trasera del autobús y empuja. El autobús es demasiado pesado para que él lo empuje. En ese momento, aparece una figura oscura en el túnel. Es el camión cisterna. El conductor del camión cisterna se mira fijamente como un fantasma en las sombras. David llevó a los niños al autobús. Luego le dijo al conductor que arrancara. Saltó sobre el cofre. El conductor dio marcha atrás y salió el coche. David entró en pánico, se subió al coche y salió corriendo enfadado. El camión cisterna hizo un giro, ayudó a encender el autobús escolar. David se aleja a toda velocidad por delante de él. Pasa un tren. Entró en pánico. De repente, el coche se sacude. El camión empuja el auto. El tren pasa a toda velocidad. David ha puesto el freno, pero el coche sigue avanzando. Pone la marcha atrás y pisa a fondo el acelerador. Las ruedas patinan sobre el suelo. David tiembla de miedo. El camión cisterna sigue avanzando. La parte delantera del coche está a punto de chocar con el tren. El tren pasa. El coche aceleró y salió a toda velocidad. Esto era demasiado duro. El coche fue directamente a la hierba en el lado de la carretera. El camión cisterna pasó rugiendo a su lado, haciendo sonar la bocina mientras se alejaba. David esperó un rato antes de salir de la tierra. Esta vez condujo muy despacio. No quería volver a toparse con ese camión cisterna. ¡Qué miedo! El camión cisterna iba aún más lento, a poca distancia por delante. Parecía estar esperándolo. David no intentó adelantarse. Siguió al camión cisterna. Había un área de servicio más adelante. David se detiene. El camionero notó el movimiento de David. Se detiene también. David no tiene elección. Se metió en una cabina telefónica. Llamó a la policía. Dijo que un camión cisterna estaba tratando de asesinarlo. La persona que llamaba hacía preguntas irrelevantes. De repente, el camión cisterna pasó rugiendo. David saltó. El camión cisterna destrozó la cabina telefónica. La bestia dio vueltas en su sitio. David se puso a cubierto, cayó al suelo y se levantó. Aquí viene el camión cisterna de nuevo. David agarró un estante y lo destrozó. No sirve de nada. David saltó al coche. Se fue enfadado. El camión cisterna acelera y sale en su persecución. David condujo el coche tan rápido como pudo. En una curva sacude el volante. El coche se salió de la calzada. El coche da vueltas en el polvo. Luego lo puso de reversa. Retrocede el coche en la hierba y lo apaga. El camión cisterna no se dio cuenta de que estaba en el arcén y se marchó. Esperó en el coche durante una hora entera. David se quedó dormido. De repente volvió a oírse un fuerte rugido en sus oídos. David se despertó con un tren pasando a su lado. Esto daba mucho miedo. David pensó que se le debía haber pasado la rabia del demonio en la carretera. Siguió conduciendo durante mucho tiempo sin encontrarse con ningún camión cisterna. David estaba agradecido. El viaje de miedo había llegado a su fin. De repente, el camión cisterna apareció por delante. El coche acelera. El camión arranca y se para en medio de la carretera. David se desvía a la derecha y para el coche. El camión cisterna ha retrocedido hasta el lado de la carretera. David está furioso, va hacia el conductor del camión cisterna. El camionero lo espera un momento. Cuando vio a David acercarse, el camión cisterna se pone en marcha y comienza a avanzar. David se para. David está perdiendo los estribos. Estaba a punto de volver a su coche. Entonces ve un coche acercarse. David para el coche. Le dice al viejo que quiere que llame a la policía. De repente, el camión cisterna acelera y da marcha atrás. El viejo se asusta y huye. David vuelve al coche. Esta vez, el conductor del camión cisterna le saludó con la mano. Le hizo señas para que pasara primero. David pisa el acelerador y pasa a toda velocidad. El camión cisterna le siguió de cerca. Parece estar disfrutando de este juego del gato y el ratón, tratando de seguir a David hasta la muerte. David se está volviendo loco. Pisa el acelerador a fondo. El coche iba rápido. El camión cisterna debe haber sido modificado y no puede perderlo. Los dos coches se acercan cada vez más. El estruendo por detrás fue como una llamada a las armas para David.
Tenía pánico. El coche se volvió cada vez más inestable. Tras un giro brusco, David subió la colina. Debido al peso del camión, estaba perdiendo velocidad. David cree que por fin ha terminado. De repente, una nube de humo blanco salió de la parte trasera del coche. El motor se sobrecalienta y deja de funcionar. El coche empezó a deslizarse por la carretera. La velocidad disminuye rápidamente. El camión cisterna se pone al día, el coche empieza a temblar. La distancia entre los dos coches es ahora menos de 100 metros y la distancia se acorta. David está muy asustado. Menos mal que estamos en una gran bajada. David pone la marcha en punto muerto. Se aprovecha de la gravedad. La temperatura del motor está bajando. El coche coge velocidad muy rápido en el descenso. Es una curva cerrada y David no puede frenar a tiempo. El coche choca contra una pared de roca y se detiene. El petrolero es como un mensajero del infierno. Esta vez le dará a David la muerte. En el último momento David finalmente arranca el coche. El coche sube la colina a toda velocidad. El camión cisterna da media vuelta y lo persigue en lo alto de la colina. Por delante hay un corte. David da la vuelta al coche y el camión cisterna sube la colina. Viene hacia él con un rugido. David atascó su maleta en el pedal del acelerador. El coche va a toda velocidad. La batalla está a punto de comenzar. David abre la puerta. Salta del coche. Colisionan los dos vehículos. El camión cisterna está encima del coche. El coche empieza a incendiarse. Las llamas bloquearon la vista del petróleo. No pudo frenar a tiempo y cae en el fondo de la cañada. Todo ha terminado. David brinca de felicidad.